Ok, continuamos entonces con esta última clase por el día de hoy, de lo que es adoración. Jehová Sama. Vamos a ver un poco sobre lo que es Jehová Sama, otro de los nombres redentivos, de los cuales estamos estudiando 12 de ellos. Jehová Sama. Este nombre significa Jehová está allí. ¿Podían analizarme este nombre Sama? ¿A quién se refiere actualmente? Jehová Sama, ¿sí? Ezequiel 48:35. Este nombre significa Jehová está allí. Hablando del Antiguo Testamento, está hablando de manifestaciones fortuitas, temporales, de un individuo que venía y se iba. Pero hablando en la actualidad, ¿de quién cree usted que está hablando? De ese Jehová está allí, garantizando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este nombre fue proclamado por el profeta Ezequiel en el cumplimiento de sus profecías en la restauración de la nación de Israel. El profeta Ezequiel, en medio de su cautiverio, en la más grande soledad, en medio de la desolación en la que estaba Israel, en medio de la destrucción de Jerusalén, cuando toda esperanza se había perdido, el profeta mantenía su fe, sabía que Jehová tendría misericordia de ellos y su presencia se haría manifiesto en su restauración total, garantizando su estadía en medio de ellos, manteniendo este nombre en su espíritu hasta su cumplimiento al final, en el cumplimiento de la profecía. Ezequiel exclamó: Jehová Sama, esto es, Jehová está y estará con nosotros para siempre en medio nuestro. Este nombre Jesús lo manifestó en forma tácita en medio de sus discípulos cuando dijo: no os dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador, de quien hablábamos ayer, para que esté con vosotros hasta que sea mi venida. Juan 14, 16 y 18. ¿Sí? Ahora, Jehová Sama, en este tiempo, es la hermosa persona del Espíritu Santo. Jehová Sama es el nombre que nos garantiza la presencia de Dios en medio de las circunstancias adversas. Cuando creemos estar solos, Él está siempre de nuestro lado. Ha hecho de nosotros su morada. Jehová Tesiquenú, Jeremías 23, 5 y 6. Oiga esta. Jehová Tesiquenú, este nombre significa Jehová es mi justicia, y fue manifestado por el profeta Jeremías en profecías dadas por Dios, anunciando el advenimiento de la justicia de Dios en la vida del Mesías, en el reinado milenial. He aquí que vienen días, dice Jehová, esto es profético, en que levantaré a David renuevo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será, salvo Judá e Israel. Habitarán confiados y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Eso es para el milenio. Jeremías 23, 5 y 6. En esta profecía se da una ley de doble referencia, aplicando una de las
referencias a la justicia divina que vendría mediante Jesús por causa de su obra vicaria. Una de las formas de nombrar a Dios bajo este nombre es conocer todo lo relacionado a la justicia de Dios a favor del hombre, los incidentes que se dieron en la cruz. ¿Cuál se recuerdan de los incidentes que se dieron en la cruz? ¿Cuáles son? Redención, remisión y propiciación. Recuérdense de cristología. Que trajeron como producto la justicia, tales como redención, remisión y propiciación, que es regeneración. Y bajo este conocimiento, caminar una vida, oiga, libre de condenación por causa del pecado que hayas cometido o temes cometer. Es decir, cuando usted vive una vida de zozobra en la cual usted no sabe si es salvo, usted no sabe si usted se muere al morirse o si se muere hoy o si Cristo viene hoy, usted no sabe si usted va a disfrutar de la vida eterna, usted no sabe si se da el arrebatamiento y usted se queda, o usted piensa que usted es uno de los que se va a quedar, usted no está honrando a Dios en este nombre de Jehová, Tsidkenu. Y no solamente usted, todos los que piensen de esa manera. Y dentro de la iglesia tenemos, hermanos, lamentablemente, no solamente estaríamos hablando de aquí, en otros lados, tenemos, pero de a muchos, que les están enseñando que tienen que orar, que tienen que ayunar, que tienen que pactar, que tienen que hacer diferentes cuestiones para ver si pueden alcanzar la salvación. Desgraciadamente. Es decir, que hay que añadirle a la obra vicaria que hizo Jesús en la cruz del Calvario algo para ver si podemos ser salvos. Esto es no valorar a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Reitero esto. Una de las formas de honrar a Dios bajo este nombre, ¿cuál? Tsidkenu, es conocer todo lo relacionado a la justicia de Dios a favor del hombre. Los incidentes que se dieron en la cruz, que trajeron como producto de la justicia, tales como redención, remisión y propiciación, ¿qué es regeneración? Y bajo este conocimiento, caminar una vida libre de condenación por causa de pecados, oiga, que hayamos cometido tiempo pasado o que temamos algún día cometer. Entender que ninguna condenación hay, término o verbo presente, para los que están presentes en Cristo Jesús. Romanos 8, 1 y 2. Entender que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y que el mismo nivel de justicia, no de santidad, de justicia que tiene Dios, lo tenemos nosotros también, porque la justicia que se nos imputó es la del mismo. ¿Sí? Ahora, al que no conoció pecado, esto es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pues hemos hecho justicia de Dios en él. Segunda a Corintios 5:21. En un estado de condenación, cercenas la posibilidad que puedas adorar a Dios, ya que no hay libertad para hacerlo. Debemos entender que cada vez que nos acerquemos a Dios para pedirle perdón, por un pecado, para efecto de él, es la primera vez que venimos. Nunca hay una segunda oportunidad para pedir perdón por un pecado cometido. Siempre que vayas para Dios será la primera vez. Te lo pongo de esta forma. Llegas a la negocio y pides una harina que te la vas a llevar. O bueno, como a ti te gusta de bastante, pides un bulto de harina. Hermana, para acá. Pides un bulto de harina y le dices que te entreguen el bulto de harina, lo pagaste y te lo llevas. ¿Cierto? Pregunto yo, ¿cuántas veces tú tienes que pagar ese bulto de harina? ¿Pueden hablar? ¿Cuántas veces? Una vez. Ajá.
y nos los llevamos una sola vez, porque cuando vengamos otra vez por otro tenemos que pagar ese otro, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué entonces le estamos pidiendo perdón a Dios por un pecado 1, 2, 3, 4 y 5 veces? Y de ahí se cuenta la historia de que un día uno de esos famosos antiguos echó un cuento en la reunión que tenía en la universidad y la gente se rió y se rió y se rió. Y lo volvió a echar y ya se rieron, pero ya menos. Y así lo echó como 10 veces. Cuando ya lo echó, la vez número 10, nadie se reía. Y entonces les dice, ajá, ¿y por qué la primera vez que lo eché se rieron tanto? Porque nunca lo habíamos oído. Ah, ok. ¿Y por qué la vez número 10 que lo eché, por qué no se rieron? Porque ya lo oímos bastante. Y entonces le dice, bueno, ¿y por qué ustedes están llorando toda la vida por un mismo problema que siempre han tenido? Con una sola vez que lloren es suficiente. Ajá. Ahora, ¿por qué si yo cometí X pecado, ok, reconocí mi pecado y fui y le pedí perdón a Dios por ese pecado? Y si lo cometí contra alguien y ofendí a alguien, fui y le pedí perdón por él. Y si hubo que resarcir un daño, yo resarcí el daño, ¿sí? Por el pecado que cometí. ¿Por qué si sigo pidiéndole perdón a Dios cuántas, 1, 2, 3, 4 veces por ese mismo pecado? ¿Por qué? Vamos otra vez. Si yo me robé algo y me descubrieron, ok, me descubrieron, me llamaron la atención, tuve que pagarlo, ok, le pedí perdón a Dios por el pecado que cometí, por haberme robado tal cosa, le pedí perdón al que lo ofendí, de repente me pusieron una disciplina en la iglesia, pagué la disciplina, listo. ¿Por qué después de pagar esa disciplina no me ponen otra por el mismo pecado? Ajá. ¿Por qué no vuelvo a la bodega donde me robé lo que me robé a volver a pagarlo? Porque ya lo pagué. ¿Y por qué a Dios sí tengo que estarle pidiendo perdón por el mismo pecado cada vez que el diablo me lo recuerda? ¿No ve que muchas veces no somos tan inteligentes como debiéramos ser? O queremos juzgar a Dios como somos nosotros, que entonces nos tienen que pedir perdón una, otra, 3, 4 y 50,000 veces. Hermano, cuando usted por alguna circunstancia comete algún pecado y usted lo reconoce y le pide perdón a Dios, una sola vez pecó usted, amén. ¿Cuántas veces tiene que pedir perdón? Una sola vez. Él ya lo olvidó. Cuando usted vuelva a él por otro pecado que haya cometido, de repente sea el mismo, reincidió en el mismo pecado. Cuando usted le llega a Dios, para efecto de Dios, esa es la primera vez que usted viene a pedir perdón por un pecado. ¿Y los otros? No dice la Biblia que los olvidó. Ah, está viendo eso, ¿no? Ok. Ahora, esto no es libertinaje. Esto es reconocer a Dios como un ser serio. Y si Dios es un ser serio, usted también tiene que serlo. Amén. Ahora, siempre que vayas para Dios será la primera vez. Él no se acuerda de los demás. Ya te los perdonó. Pecaste, pides perdón, no lo hagas más. Lucha en contra del o de ese pecado y adora a Dios por tu perdón. Ok, esto hasta aquí llegan los nombres redentivos y calificativos de Dios o los que tomamos como tal. Vamos ahora a hablar de adorar a Dios a través de nuestra finanza, nuestro dinero y los bienes que tenemos. Levítico 2, 1 al 16, lo van a leer en su casa. Y según Deuteronomio 26, 1 y 10, el diezmar y ofrendar se consideraba un principio de adoración según el motivo. Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora yo pregunto, ¿Dios necesita de su plata? De la suya, ¿ves? Ok, tiene suficiente. Pero la obra de Dios y los ministros que Dios llamó a trabajar dentro de su obra, sí necesitan ser honrados por usted, y al usted estar honrando a esos hombres que Dios llamó o a esas mujeres que Dios llamó, usted está honrando a Dios. ¿Sí? Ok. Jesús dijo que nunca podemos ser fieles a Dios
mientras el dinero ocupe el lugar que le corresponde a él. Por lo consiguiente, nunca podremos calificar como adoradores mientras tengamos como ídolo al dinero. En Mateo se presenta este principio. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y honrará al otro. O estimas al uno y menosprecias al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. El término que se utilizó para hacer referencia a las riquezas es del arameo mamón, que indica el Dios de las riquezas. El término mamón en sí mismo no indica ni representa el dinero, sino la codicia que se tiene por el dinero, hasta el punto que le quitas, oiga, al Dios mamón su lugar, y ocupando ese lugar para hacer del dinero un presente para ti mismo. Es decir, la codicia que se tiene por el dinero es un mamón interno en ti. Pablo no condena la posibilidad de tener dinero, sino el que hagamos del dinero la fuente de nuestro existir. Pablo dijo: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero como tal. El término amor, en referencia al dinero, como lo presenta Pablo en su escrito a Timoteo, es del griego filalguria, que indica una codicia interna llena de perversidad y lujuria, la cual es una raíz de donde procede y se alimenta cualquier tipo de acción negativa con el fin de conseguir un objetivo, que en este caso es enriquecerse, enriquecerse a costa de cualquier precio. ¿Sí? Y ese a costa de cualquier precio, entonces pregúntele a las mujeres y los hombres que se prostituyen por causa del dinero, en cualquiera de las formas de prostitución. La gente que anda en el tráfico de drogas, la gente que anda y se prestan como testaferros de delincuentes, la gente que se mueve en la trampa en cuanto a la venta, es decir, el agarrar el peso y ¿cómo es? Decodificarlo para que en cada kilo pues me queden 100 gramos, me queden 200 gramos, ¿sí? El que ordeño la vaca y le echo de 5 litros, le agrego 2 litros de agua, y así por el estilo, ¿no? Claro, eso no pasa por aquí, eso es para allá para abajo, para el Tocuyo, del otro lado del río. Ahora, el amor al dinero, en su filalguria, tiende a ser una persona, oiga, egoísta. Si lo que le mueve es el deseo de riqueza, no le importa sus semejantes, ni lo que estos tengan que perder para él obtener todas las ganancias y quedarse con la mejor parte, según él, ¿no? El deseo de riquezas fija el pensamiento de una persona en sí mismo, convirtiéndose los demás en meros instrumentos que usa y utiliza para lograr sus objetivos. Y en otro caso, ve a sus semejantes como obstáculos para obtener riquezas y busca la forma de cómo quitarlos del paso. Con esta aptitud tan negativa, donde el primer lugar en tu corazón es el dinero, usurpando el lugar de Dios,
no se podrá jamás por ningún aspecto ser un adorador. El problema no es que el problema no es que tú tengas dinero, sino que el dinero nos tenga a nosotros. ¿Qué es el caso del llamado joven rico? Yo no entiendo por qué lo llaman joven rico, si cuando él está hablando con Jesús y él le dice, maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice todo lo que tiene que hacer. Él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quiere decir que ya no era joven. No entiendo entonces por qué los predicadores le llaman el joven rico. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Eso tiene que abrirnos la mente y tenemos que deducir, ¿no? Ahora, este hombre tenía dinero, no. ¿Era rico? Sí. ¿Pero tenía dinero? No. ¿Cómo así? Explíquemelo, barájemelo, espicíllemelo. Bueno, este individuo administraba una gran cantidad de dinero. No era exactamente que él administraba la cantidad de dinero, porque si este hombre hubiese administrado esta cantidad de dinero y con el conocimiento que supuestamente tenía, óigame esto, el Salmo 41 o el 42, el cual dice, el que da al pobre a Jehová presta y el bien que hizo se le será devuelto, ya estaba escrito. Tiene que haberlo sabido. El proverbio, no recuerdo si es 17, 19 o 19, 17, que dice, perdón, al revés, el que dice, el que da al pobre a Jehová presta y el bien que hizo se le será devuelto, es el proverbio. Y el Salmo dice es que, bienaventurado el que pensare en el pobre, en el día malo lo ayudará el Señor. Ok, ese es el Salmo y el otro está aquí. Ya estos principios estaban escritos y este hombre tiene que haberlos conocido. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Cuando él le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Jesús le dice, te falta una sola cosa. Anda, vende todo lo que tienes y me lo traes para yo embolsillármelo. No. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo o repárteselo a los pobres. Ok. ¿Qué dice el texto? Que este hombre, como la demanda que Jesús le hizo, no tuvo corazón para hacerla, se entristeció. De paso, Jesús le dice, ven y sígueme. Es el único de todos los que Jesús, de los que están registrados en la Biblia, que Jesús le dijo que le siguiera, no le siguió. Más bien hubo otros que se ofrecieron y Jesús no se lo aceptó. Ahora, el detalle es que si este hombre hubiese tenido dinero, él hubiese hubiese vendido todo lo que tenía y lo repartía entre los pobres. ¿Por qué no lo hizo? Porque él no tenía dinero, el dinero lo tenía a él. Él era presa del dinero. Es como el caso del que está en la droga, y las que están en prostitución, las que están en todos estos negocios incorrectos. ¿Por qué ellos hacen todo lo que hacen? Porque son esclavos de el dinero. Y el dinero, para obtenerlo de esa manera, tiene su demanda. Tiene su demanda. Entonces, el que se deja llevar y caer en todo esto es porque el dinero lo tiene a él. Ahora, el problema no es que tú tengas dinero, sino que el dinero te tenga a ti o a nosotros. Cuando no vacilamos, oiga, e invertimos y contribuimos con nuestro dinero para el beneficio del reino, damos por sentado que Dios es nuestro benefactor y que la única fuente es, la única fuente, esto implica adoración. Oiga esto, cuando nosotros no nos negamos, cuando nosotros invertimos, cuando nosotros nos desprendemos del dinero para invertir en la obra de Dios en cualquiera de las áreas, eso muestra que tu corazón no está aferrado al dinero y que tu fuente es Dios. Y eso te hace, escúchame, ser un adorador o una adoradora. Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, cuando tú inviertes en cualquiera de las áreas que tiene que ver con
El reino, eso te hace ser un adorador o una adoradora. Cuando hacemos todo lo contrario, no, esa iglesia es muy grande, yo no voy a dar mucho diezmo para darle al pastor o a la iglesia. No, esa escuela, eso está muy caro, eso no, hombre, eso lo aprendo yo solo por ahí donde yo quiera. Ajá. Ahora, estamos haciendo del dinero nuestra fuente en o aferrándonos a él, pasando a ser egoísta, mezquino, soberbio, altivo, independiente, codicioso, avaro, y por consiguiente quitamos nuestra mirada de Dios y en su lugar colocamos el dinero haciendo de este un Dios, descalificándonos como adoradores. Un creyente que tenga reservas por su dinero y no invierta en el reino de Dios, no califica por ninguna circunstancia ni medio para ser un adorador. Y jamás podremos expresar y presentar nuestra adoración a Dios con ninguno de los otros elementos si no lo hacemos con el dinero. Para entender mejor este tópico, voy a detallar y a presentar cuál debe ser el carácter de un administrador de los bienes de Dios para calificar como adorador y presentar una verdadera adoración. Voy a presentar la diferencia en su carácter de uno que se hace dueño del dinero que recibe de Dios y uno que es un administrador del dinero, sabiendo que no es de él, que le pertenece a Dios. Creo que hay un salmo que dice que de Dios es el cielo y todo lo que en él habita, ¿verdad? Ok, pero a veces nosotros nos aferramos como mono que agarra una ñema de las 4 lochas que tenemos. Mayordomo es aquel que administra y cuida posesiones que no son de su propiedad, recursos que le fueron confiados para cumplir los propósitos de su amo. El dueño de los bienes puede depender de un mayordomo consciente que conoce la responsabilidad que conlleva la mayordomía para el amo. El que un mayordomo pueda entender que nada de lo que posee es de su propiedad es un factor determinante para el camino a la adoración genuina. Eso es en cuanto al dinero, señoras y señores. Por esta causa, para Dios, como el amo de los bienes del reino, está más interesado en el carácter y los motivos del mayordomo que en los bienes que se le entregan para administrar, porque de esto depende el que sea solidario en la entrega de los bienes. Yo pregunto, ¿Dios anda buscando adoradores o adoración? Aquí pasa lo mismo. Dios no anda buscando tu dinero, Dios quiere tu corazón. Nuestro carácter como mayordomo es lo que determina cuál útiles podamos ser en las cosas que nos han sido confiadas. La responsabilidad que anunciamos ante los bienes, la responsabilidad que, asumamos ante los bienes que se nos entregan, un carácter adecuado, bien formado, en línea de la responsabilidad, está estrictamente relacionado con el ser útil y ser fiel a su Señor, y que dichas virtudes lo llevarán a la senda de una adoración genuina. Nunca, oiga, lo olvides. Un principio que quebrantes en el sistema te descalifica por completo en lo que haces, cercenando la posibilidad de ser bendecido. Dios no es egoísta, Él no quiere ser el único en tu vida, pero sí quiere ser Él primero. ¿Sí? Nadie debe ocupar
el lugar de Dios, ni siquiera el dinero. Eso es en cuanto a la posición que debemos de tener nosotros frente al dinero, frente a la riqueza, frente a nuestra economía. Vamos a ver las expresiones corporales. ¿Será que esto adoran las expresiones corporales, la danza, la coreografía y todo eso? Vamos a ver. Vamos a analizar esa parte. Expresiones corporales o danza. El arte de la danza es de origen muy antiguo y y desde los tiempos más primitivos ha sido usado por todas las razas como medio de expresión emocional, particularmente en la adoración. Los israelitas expresaron a Jehová su alabanza y su acción de gracia desde el corazón por medio de la danza, después de presenciar el poder de Jehová al destruir a los egipcios en el Mar Rojo. Los hombres israelitas se unieron a Moisés para cantar una canción de victoria, mientras Miriam dirigió a las mujeres en danza, acompañadas de panderetas, Éxodos 15:1 y 20:21. Otra danza de victoria, de motivación, de adoración, fue la de la hija de Jefté, que recibió a su padre alabando a Jehová por haber dado o entregado a los amonitas en sus manos. Jueces 11:34. Por otra parte, las mujeres de Israel dieron la bienvenida a Saúl y a David, danzando al son de laudes, alabanzas, panderetas, después de la victoria de Jehová sobre los filisteos. Primera de Samuel 18, 6 y 7, 21, 11 y 29, 5. La danza también formaba parte de ciertas fiestas anuales relacionadas con la adoración. Jueces 21, 19 al 23. Los salmos expresan la danza como un medio de honra y alabanza a Jehová. Salmo 149, 1 y 3 y 154. En el Nuevo Testamento, el término que más se ajusta a la danza es agagiaos. Esta palabra es compuesta. Hagan mucho, hayamai, salto o brinco. El término agagiao viene del sustantivo agayasis. Es usada más de 16 veces en el Nuevo Testamento, traducida en la Reina Valera como sumo gozo o gran regocijo. Pero literalmente significa muchos saltos relacionados con la danza. Mateo 5:12 y Lucas 1:4. Cuando Jesús dijo, gozaos y alegraos, lo que quiso decir fue, salten y dancen de gran gozo. Mateo 5:12. Debemos aclarar, oiga, que la danza en el Nuevo Testamento no aparece registrada como elemento de adoración. La danza no forma parte desde el punto de vista, oiga, imperativo ni impositivo como modelo de adoración, ni quedó establecido como mandamiento. Eso es en el Nuevo Testamento. Si alguien toma la aptitud propia de danzar para Dios y cree que con ello está adorando, eso queda en una observación propia de Dios en relación
con quién está presentando la danza. Según el motivo, Dios determinará en su juicio si tal acción califica como adoración. Por esta causa, no negamos que la acción de danzar para Dios en lo personal pueda calificar como adoración. Tampoco negamos ni prohibimos el que se pueda hacer. Todo queda al juicio de Dios en el motivo del corazón de quien lo hace. En un supuesto que la danza de un ente se presente como adoración ante Dios, debería tomar en cuenta ciertos factores para determinar si tal acción califica como adoración. ¿Qué es lo que se le recomienda que debieran tomar en cuenta? El motivo, es decir, ¿por qué lo vamos a hacer? Su fin, ¿para qué lo vamos a hacer? Su dedicación, ¿para quién lo estoy haciendo? Los móviles, el cómo lo haces y qué mensaje transmites en sus movimientos al hacerlo. Estos 4 puntos debiéramos de tomarlos muy en cuenta si vamos a tener dentro de nuestra congregación estas agrupaciones organizadas para este tipo de adoración. Ahora, la danza como supuesta adoración debe hacerse, oiga, con sentido común. Importante esto, ¿no? La danza como supuesta adoración debe de hacerse con sentido común. Ahora pregunto yo, ¿será que tiene sentido común el que Octaviano salga danzando y se lleve a todo mundo por delante, desordene la silla, me encarame por encima de las bancas, que en mi danza tumbe la corneta, que le caiga encima la planta de sonido? ¿Tiene eso sentido común? ¿Tiene sentido común que Octaviano abra los brazos y comience a dar vuelta como un trompo y a repartirle cachetadas y pescozones a todo el mundo por la cara? Y que en toda esa movida le ponga la mano a uno en la nariz y le pare el chorro de sangre como se lo hicieron a él por allá en un culto en el Tocuyo. ¿Tiene sentido que Octaviano, si fuera una dama, salga danzando y que la falda se abra y comience a mostrar lo que debe mostrarle a su marido si tiene marido? Entonces, sentido común, señoras y señores. Ahora, que la danza se haga en un estado de, oiga, conciencia, en un orden establecido. No existe tal cosa como decir que estás danzando en el espíritu. Escuche esto, pare la atención a esto. No existe tal cosa como decir que estoy danzando en el espíritu, porque danzar en el espíritu es que yo estoy sentadito aquí y mi espíritu y mi alma están ahí afuera danzando. ¿Eso es posible? Si fuera posible, usted no tiene la posibilidad de verlo. Yo tampoco. Y si esto le suena odioso, discúlpenme esa odiosidad. Pero es una verdad que hay que decirla. Ahora, no hay tal cosa como decir que estamos danzando en el espíritu. Quienes danzamos somos nosotros con nuestros propios cuerpos y con nuestras propias fuerzas. Tomar la experiencia registrada en el libro de Samuel cuando David danzó al regreso de su victoria al rescatar el arca es contraproducente, oiga, con la verdad de Dios, porque el pasaje dice que David danzó, oiga, con sus propias fuerzas. Como dice el texto, segunda de Samuel 6, 14 y 15 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David, oiga, vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Cómo estaba vestido David? Con un efod, es decir, un traje
por debajo del que él debía usar. Es decir, te lo pongo de esta forma. David se quita la corona y se quita el traje de rey, porque para él, en ese momento, el único rey que debía ser adorado y honrado ahí era Jehová. Entonces no es que David danzó desnudo como muchos lo dicen, no. Desnudo para efectos de su posición de rey. Se despojó de su traje y se despojó de su corona. Que el único que merecía tener honra y adoración ahí como rey era Jehová, no él. Entonces él se quita su traje, su ornamenta, todo su corona y todo, y danzó. Pero no era que las tenía al aire como muchos quieren decir. El danzar en una forma desenfrenada, oiga, sin tener control ni conciencia de lo que se hace, dando tumbos contra las paredes, es hacer de nuestro culto el desprestigio para quienes nos observan, es decir, el mundo. Esto redunda en prejuicio de la verdad del Evangelio. Pablo dijo, hágase todo decentemente y con desorden, ¿no? No. Ok, nosotros somos los que lo hacemos así. Todo decente y con orden. ¿Dónde está eso? Primera a Corintios 14:40. El danzar sin tener conocimiento de las cosas como perdiendo el sentido es propio de quienes están, oiga, que esto va a sonar feo, poseídos por espíritus inmundos, ya que cuando toman posesión de las personas, los espíritus inmundos controlan sus mentes, no dándole lugar al consciente, todo lo contrario. Ocurre cuando se trata del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trabaja con la mente de los hombres, dejándolos razonar, estando en su sano juicio. Marcos 5:15. Levantar banderas o estandarte. Levantar banderas o estandarte. Esa la vamos a ver mañana en nuestra clase